Mi hermana quedó embarazada de mi esposo al vivir con nosotros y quiere que me vaya para ser una familia, pero ahora se siente estafada porque mi esposo no tiene bienes propios. Yo, de 34 años, dejé que mi hermana Julie, de 28 años, se mudara conmigo hace un par de meses porque estaba en una muy mala situación financiera. Julie había perdido su trabajo debido al cierre de su empresa. 2 semanas después de eso, se enfermó gravemente debido al virus del Nilo Occidental. Después de hablar con mis padres, decidí que se mudara conmigo por unas semanas para poder cuidarla, monitorear su progreso y asegurarme de que pudiera ahorrar en el alquiler, ya que, evidentemente, no podría volver a trabajar por un tiempo. Probablemente, estaba en su peor momento en ese entonces, y fui yo quien la ayudó porque nuestros padres no viven cerca y ella no tiene exactamente muchos amigos en posición de ayudarla. Era lo que haría por cualquier familiar y amigo, ayudarlo en un momento de necesidad. Pero me pagó teniendo una aventura con mi esposo. Además, tuvo la audacia de decirme que era yo quien debía dejar la casa, para que ellos pudieran formar su familia feliz porque estaba embarazada. Esto sucedió hace un par de días. Julie nos pidió a mi esposo y a mí que nos sentáramos en la sala de estar porque tenía algo muy importante que decirnos. Pensé que finalmente se iba a mudar porque se había recuperado bastante bien en las últimas semanas. Asumí que nos iba a decir que finalmente estaba volviendo a trabajar y que pronto estaría fuera de nuestra vida. En cambio, nos dijo que ella y mi esposo habían estado teniendo una aventura durante las últimas semanas y que ahora estaba embarazada. Cuando miré a mi esposo, vi que estaba tan sorprendido como yo. Claramente, esto no era algo que ella había discutido con él antes de decírmelo, lo cual explica muchas cosas. En fin, después de que me dijo que estaba embarazada del bebé de mi esposo, añadió que entendía que esto probablemente sería un shock para mí y que lamentaba mucho que esto hubiera sucedido. Pero, al final del día, no había forma de modificar el pasado. Ahora, agradecería mucho si desocupara la casa, porque se sentiría muy incómoda estando cerca de mí en su condición actual. Estaba furiosa, pero no lo demostré. Simplemente, le dije tranquilamente que no iba a desocupar la casa porque esta propiedad es mía. Si alguien tenía que irse, serían ella, llevándose el trasero de mi esposo infiel. Podían formar su familia feliz donde quisieran porque iba a pedir el divorcio, y ni siquiera quería volver a verlos. Le hablé lo más calmada posible, controlé mi enojo y traté de manejar la situación con dignidad. Ya me habían tomado por sorpresa, así que no iba a darles la satisfacción de verme perder el control frente a ellos. Después de que le dije que esta era mi propiedad y que no me iría, ella me dijo que tenía que hacerlo. Al parecer, pensó que estaba bromeando. Pero luego mi esposo le dijo que, efectivamente, no estaba bromeando y le explicó que él era un ama de casa y siempre lo había sido. Al parecer, le había mentido sobre todo al principio. Para contexto, mi esposo y yo llevamos juntos 8 años. Hemos estado casados durante los últimos 5, y un par de meses después de casarnos, decidí arriesgarme y comenzar mi propio negocio. Gracias a Dios, me ha ido muy bien, así que mi esposo y yo decidimos que él podría quedarse en casa y trabajar como escritor, que era algo que le gustaba como hobby, pero ahora podía perseguir a tiempo completo. Durante los últimos 4 años, ha estado en casa trabajando en su gran novela y encargándose de las tareas del hogar. No tenemos hijos, así que él no tiene mucho que hacer. Toda la propiedad y todo lo demás me pertenecen porque, técnicamente, yo lo compré, y ambos pensamos que era justo que yo fuera la dueña de todo. Apuesto a que ahora se está arrepintiendo de eso. Después de que le dijo a Julie que en realidad no era dueño de nada y que le había mentido sobre todo, ella comenzó a perder los estribos con él y afirmó que la habían estafado. Empezó a gritarle, llamándolo estafador y mentiroso. Aunque fue entretenido verla perder la cabeza con él, no me interesaba nada de eso en ese momento. Solo quería que ambos se fueran de mi casa. Tuve que intervenir, hacer que dejaran de gritarse entre ellos y decirles que se largaran de mi casa en ese mismo instante. No estaba dispuesta a darles tiempo, simplemente quería que desaparecieran de mi vista. Mi esposo es relativamente inteligente. Sabía que no había manera de que saliera bien parado de esta, ya que no hay nada más importante para mí que mi respeto propio y mi dignidad. Nunca iba a perdonar a un infiel. Así que, en silencio, fue al dormitorio y comenzó a empacar. Julie, por otro lado, decidió empezar a suplicarme de rodillas, diciéndome que haría cualquier cosa para arreglar lo que había pasado, pero que necesitaba un lugar donde quedarse. Dijo que no podía echar a una mujer embarazada, en especial si va a tener un hijo que será su sobrino. El hecho de que mencionara que éramos familia fue lo que realmente me enfureció. Así que la agarré del brazo, la obligué a ponerse de pie, la llevé hasta la puerta y luego la empujé físicamente hacia afuera. Fui muy brusca con ella, pero no me importó. Estaba furiosa que dijera que éramos familia y que no podía echarla, realmente me enfureció. Para acostarse con mi esposo no éramos familia, pero ahora, ¿quería usar eso como excusa? Una vez que estuvo afuera, comenzó a suplicarme que no hiciera esto, pero cerré la puerta de golpe. Luego fui al cuarto de huéspedes, empecé a meter todas sus cosas en sus maletas de forma desordenada y sin importarme si se rompían, y en unos minutos, tiré esas maletas afuera junto con ella. Le dije que se largara o llamaría a la policía. Siguió llorando, pero simplemente cerré la puerta y volví adentro. Unos minutos después, mi esposo salió con sus maletas, diciéndome que lo sentía mucho. Fingí no escucharlo. Julie siguió llorando y suplicando en el porche durante aproximadamente 1 hora después de que él se fue, pero me puse los auriculares y la bloqueé por completo. En cierto momento, ya no escuché sus lloriqueos en el porche y me di cuenta de que finalmente se había ido. Esa misma noche, hablé con mi abogado, le conté todo lo que pasó y le dije que quería presentar una demanda de divorcio. Pensé en contarle a mis amigos y familia más tarde, pero al día siguiente recibí una llamada de mis padres diciéndome que lo que había hecho era horrible. Para mis padres, había sido cruel e insensible con mi hermana, una persona que había estado pasando por mucho el último tiempo. Me pareció muy extraño porque, hasta ahora, mis padres siempre nos han tratado a Julie y a mí por igual. No es como si ella fuera la hija preferida ni nada de eso, pero el hecho de que la estuvieran defendiendo no me cayó nada bien. Me dijeron que sabían que estaba embarazada y no podía echarla en ese estado de la casa, especialmente cuando yo sabía perfectamente que estaba entre trabajos en este momento y recuperándose de una enfermedad grave. Dijeron que le tomaría tiempo volver a ponerse de pie. Además, no tenía a nadie más aquí que pudiera cuidarla tan bien como yo. Todos sus amigos estaban en la misma situación financiera y tenían sus propios trabajos y familias de las que preocuparse, en lugar de cuidar de ella.
Así que, como su hermana, lo mínimo que podía hacer era perdonarla por su estupidez y estar allí para ella. Para colmo, señalaron que fue mi esposo quien la había seducido y no era culpa de ello. Como mi esposo le había estado diciendo que era el dueño de todo y que manejaba la situación financiera en casa, porque era un escritor muy exitoso de novelas y guiones de películas. Como no quería la fama que venía con esto, afirmaba mantenerse en el anonimato. Y mi hermana, que es una idiota, realmente creyó todo eso. Comenzó a pensar que tal vez él era alguien importante, por lo que terminó seduciéndolo. Luego, cuando quedó embarazada, Julie pensó que finalmente era momento de informarme que había estado teniendo una aventura con mi esposo, para que los dos pudieran echarme. Desafortunadamente para ellos, ese plan salió mal, especialmente porque ni siquiera había discutido nada con mi esposo antes de decirme todo esto. Básicamente, se arruinó todo para ella y para mi esposo. Así que defendí mi postura. Primero les pregunté, ¿qué hermana? Yo no tengo hermana. Para luego argumentar que tenía todo el derecho de echarla, porque fue ella quien decidió tener una aventura con mi esposo. Independientemente de si él tuvo parte en esto o no, estaba claro que ella tuvo una parte igual. Ambos se habían unido para traicionarme, así que no tenía sentido echar a mi esposo y dejarla quedarse como si nada hubiera pasado. No me importaba si estaba embarazada o no, o si podía trabajar en ese momento o no, porque ya había considerado todo eso antes y la dejé quedarse conmigo durante meses. Me agradeció teniendo una aventura con mi esposo mientras estaba bajo mi techo. Además, ni siquiera es que estuviera en un embarazo avanzado y no pudiera manejar las cosas. Probablemente, estaba de pocas semanas, y estoy segura de que podía arreglárselas. Incluso si hubiera estado de 9 meses, igual la habría echado porque lo que hizo fue repugnante. Después de todo, ella estaba lista para echarme a mí cuando pensó que nuestra casa le pertenecía a mi esposo, así que lo veo como una justicia poética. Pero mis padres seguían insistiendo en ese único punto una y otra vez, destacando especialmente lo brusca que había sido con ella. Me cansé de escucharlos y colgué. Era evidente que no iban a superar ese tema, y desde entonces no hemos vuelto a hablar. ¿Ustedes creen que hice mal en echar a mi hermana embarazada de casa? Actualización 1. Sé que algunas personas piensan que echar a una mujer embarazada de mi casa es horrible, pero tampoco podía dejarla viviendo bajo mi techo, es una locura. Por suerte la mayoría piensan que estuve bien y que ella debería buscarse un lugar para quedarse. Pero continuando con la actualización, bloqueé a mis padres ayer. Lamentablemente, todo esto me ha golpeado duro. Pero no puedo dejar de trabajar para recuperarme de lo que está pasando en mi vida personal, soy la jefa. Simplemente tendré que mostrar una fachada fuerte y enfrentar la situación. Así que, en el trabajo, todo ha sido como de costumbre. Pero en cuanto regreso a casa, me derrumbo porque emocionalmente estoy devastada. No he dejado que se noten las grietas en los últimos días, pero ahora realmente está comenzando a doler. Mi abogado y yo presentamos la demanda de divorcio hace un par de días, y pronto creo que mi esposo será notificado. Sé que no va a disputar el divorcio. Me conoce lo suficiente como para saber que, si lo hace, me aseguraré de que pague por ello. Pero al final del día, sigue doliendo. Ganar el divorcio no va a hacer automáticamente que la situación mejore para mí. Simplemente, no puedo imaginar por qué, después de 8 años juntos, tuvo que tener una aventura con mi hermana. Realmente creía que estábamos enamorados. Sinceramente, pensé que íbamos a estar juntos para siempre y envejecer juntos. Pero ahora estoy dudando de todo lo que hemos tenido en los últimos años. Tal vez esta ni siquiera sea la única persona con la que me engañó, tal vez esta sea solo la primera vez que lo atraparon. Incluso el pensamiento de eso me destroza el corazón, pero no hay mucho que pueda hacer al respecto aparte de aceptarlo y tratar de seguir adelante. Él es la única persona que no ha intentado contactarme desde que lo eché. Mis padres lo han hecho, y también Julie, pero eso es diferente porque sé que solo quieren que la acepte de nuevo para que pueda seguir quedándose aquí gratis. Es aún más insano que mis padres estén de su lado en este momento. En mi publicación original, hablé de cómo mis padres nunca habían tenido un hijo favorito. Siempre nos habían tratado a Julie y a mí por igual. Pero ahora, sinceramente, no sé qué pensar de esto. No tengo expectativas de Julie. Con Julie nunca fuimos las mejores amigas, pero tampoco es que nos lleváramos del todo mal, por eso acepté ayudarla y le permití quedarse aquí. Ya teníamos un cuarto libre en casa, así que pensé, ¿por qué no? Eso es lo que mis padres también querían, así que no vi ningún problema en ayudarla porque eso es lo que hace la familia. Al menos, nunca esperé que me traicionara así. No esperaba que alguien al que has estado ayudando durante meses te clave un cuchillo por la espalda. Sin embargo, con mis padres, es otra historia. Dado que siempre habían sido razonables y justos, esperaba que estuvieran molestos con Julie. No estoy diciendo que no lo estén, según la conversación que tuvimos antes, estaba claro que no estaban contentos con la forma en que Julie había manejado la situación. Pero seguían insistiendo en que el daño ya estaba hecho, y que ahora lo único que podíamos hacer era aceptar lo que había pasado e intentar seguir adelante. Sinceramente, no sé qué les pasa a mis padres, pero me han decepcionado seriamente con su comportamiento. Creo que he perdido todo el respeto que tenía por ellos, y no creo que pueda recuperarlo debido a esta situación. Ahora mismo, estoy emocionalmente agotada, y mentalmente, solo estoy enfocada en mi trabajo. Todo en mi vida personal prácticamente se ha desmoronado. Ni siquiera he hablado con mis amigos sobre esto, pero sé que en algún momento tendré que hacerles saber lo que está pasando. Después de todo, mi esposo y yo tenemos muchos amigos en común, y preferiría que se enteraran de la situación por mí que por él. No sé qué les diría a él en este momento. Ya no sé qué esperar de nadie. De todos modos, ahora solo estoy tratando de concentrarme en un par de cosas por un tiempo. Primero, por supuesto, que mi trabajo no sufra por esto, y me aseguraré de que así sea. En segundo lugar, también tengo que preocuparme por el proceso de divorcio. Aunque estoy 90% segura de que no va a disputar los términos, ya que he decidido ser bastante justa y razonable, todavía existe una pequeña posibilidad de incertidumbre sobre lo que podría hacer. Ahora mismo, todo es una incógnita. Así que estoy preparando toda la documentación, por si acaso. Aparte de eso, estoy tratando de mantener mi mente lo más despejada posible porque realmente no quiero sobreexigirme y terminar en una espiral. Eso es lo último que necesito ahora mismo. Pero desahogarme aquí sobre mis sentimientos ha sido realmente útil, y realmente aprecio el hecho de que tantos de ustedes se hayan acercado, hayan comentado en mi publicación y hayan sido tan solidarios. No saben cuánto lo aprecio. Actualización 2. Como esperaba, después de que le notificaron, mi esposo decidió contactarme y decirme que no iba a disputar el divorcio. Le parecieron muy justos los términos del divorcio. Me envió un mensaje de texto diciendo todo esto, y luego, en el siguiente, me dijo que, en los últimos días, había estado pensando en formas de disculparse conmigo, pero no podía idear nada porque todo lo que se le ocurría parecía débil e insincero. Así que decidió sacarlo de su sistema diciéndome que lo sentía mucho, por mensaje.
Me dijo que le había mentido a Julie solo para impresionarla, porque últimamente se había estado sintiendo muy raro con respecto, de que no poseía nada y tenía que depender de su esposa para sus finanzas. Ni siquiera tenemos un hijo, así que ni siquiera podía tener la dignidad de ser un ama de casa. Se sentía inútil. Como su novela tampoco estaba progresando bien, sentía que había desperdiciado 4 años de su vida en algo que no iba a ninguna parte. Se había sentido particularmente deprimido por eso, pero ni siquiera podía reconocerlo consigo mismo, y mucho menos hablar conmigo al respecto. Dijo que se sentía realmente mal consigo mismo, y cuando Julie apareció, antes de que pudiera siquiera pensar en lo depravado de lo que estaba haciendo, comenzó a mentirle sobre todo, tratando de impresionarla. Poco después, estaban acostándose juntos. Pensó que iba a ser solo un desliz, y aunque se sentía muy culpable, no podía controlarse. Necesitaba una forma de distraerse de todo lo que estaba pasando, y esa fue su forma. Pero luego ella quedó embarazada, y tuvimos esa horrible conversación hace 2 semanas, después de la cual todo se fue al absoluto desastre. Me dijo que realmente lamentaba todo lo que hizo. Arruinó todo lo que teníamos, pero me prometió que esta fue la primera y última vez que me engañó. Juró que esto nunca había pasado antes y dijo que realmente necesitaba que confiara en él en eso. Tal vez, en algún momento en el futuro, si podía, esperaba que lo perdonara por todo lo que había hecho mal. Ese fue el mensaje, y después de leerlo, terminé llorando porque fue solo otro recordatorio de todo lo que había perdido. Pensé que tenía a este hombre a quien amaba y que me amaba. Pero en el lapso de un día, perdí todo eso. Créeme, no es fácil lidiar con eso. Sé que cada persona que ha pasado por un divorcio, o ha sido engañada, probablemente sabe exactamente de lo que estoy hablando. Podría decir un montón de cosas horribles sobre él para hacerme odiarlo por ahora, pero al final del día, todavía duele. Me odié a mí misma por llorar por ese mensaje. Pero al menos, después de terminar de llorar, reuní la fuerza para bloquearlo sin responder. Para ser honesta, aunque estaba muy molesta por todo, no merecía una respuesta. No iba a perdonarlo, especialmente no ahora, cuando todo está tan reciente. Después de un rato, de hecho, comencé a sentirme un poco molesta con todo lo que había dicho, porque todo lo que tenía que hacer era hablar conmigo. Yo, por mi parte, nunca lo hice sentir mal por elegir quedarse en casa y trabajar en su novela. No soy una persona muy creativa. Nunca he sido de escribir ni nada, aparte de ahora, ya que realmente tengo que sacar estas cosas de mi pecho, pero respetaba su lado creativo. No veía nada malo en que se quedara en casa. Podría entender que tal vez su frágil ego masculino no podía manejarlo. Tal vez otras personas hicieron comentarios, y tal vez simplemente se amargó. Pero lo mínimo que podría haber hecho, después de 8 años conmigo, era decirme lo que estaba pasando. Nos casamos para apoyarnos mutuamente, y yo iba a estar para él en eso. Entonces tal vez podríamos haberlo solucionado juntos. Pero decidió no hacerlo. Eligió apoyarse en Julie, y así es como terminamos en este problema. Cuanto más lo pienso, más repugnante y patético me parece. El hecho de que le mintiera sobre tantas cosas solo para hacerse parecer más grande y mejor, es patético. Yo lo amaba tal como era, pero eso no era suficiente para él. Esto simplemente nunca tendrá sentido para mí. Al menos con Julie, puedo entender su motivo. Quería vivir mi vida y conseguirla sin hacer ningún esfuerzo, y pensó que podía hacerlo quedando embarazada y mudándose con mi esposo, el supuesto hombre rico. Así que simplemente puedo elegir ignorar su existencia ahora. En unos meses, habré terminado con el divorcio, y luego nunca más tendré que verlo ni pensar en él. Actualización 3. Han pasado un par de días desde mi última actualización, y había tenido unos días tranquilos. Pero esta mañana, mis padres aparecieron en mi casa. Me pareció extraño porque, en los últimos años, desde que se mudaron al pueblo natal de mi papá para manejar el negocio familiar con mi tío, casi nunca nos visitan. Generalmente, éramos Julie y yo quienes teníamos que ir a verlos. Así que el hecho de que hubieran tomado un vuelo para venir a verme ya era un gran asunto. Pero sabía que solo estaban aquí para hablar de Julie. Por eso, cuando abrí la puerta, les dije que si estaban aquí para hablar de ella, realmente no quería escucharlos. Después de todo, solo hay un domingo a la semana, y realmente no quería desperdiciar el mío volviendo a repasar lo mismo otra vez. Ya había dicho todo lo que tenía que decir, y ellos también. Ahora mismo, no teníamos nada más que discutir sobre esa situación. También les dejé muy claro que solo los dejaría entrar si primero me pedían disculpas. Así que podían disculparse conmigo ahora mismo o podían irse. Dejé muy claros mis límites. Pero mis padres me dijeron que habían venido específicamente para hablar conmigo sobre Julie. Dijeron que teníamos que hablar de esto porque no está bien como los estaba tratando, y tampoco estaba bien como trataba a Julie. Para ellos éramos una familia, y arreglábamos las cosas de forma diferente. Una vez más, estaban sacando a relucir el tema de la familia. Y al igual que con Julie, también perdí la paciencia con ellos. Esto no es como las familias se tratan unas a otras, al menos no en la familia que me gustaría tener. Al menos le concedo de que en esta familia arreglamos las cosas de forma diferente, mi hermana acostándose con mi esposo y yo echándola de mi casa. Eso es muy diferente a las familias normales. Dejé completamente en evidencia a mis padres. Seguían tratando de balbucear y buscar argumentos, pero ni siquiera les dejé hablar. Pasé por encima de todos sus argumentos. Después de que terminé, mi mamá literalmente estaba reducida a lágrimas. Pero estaban en mi territorio, podía hablarles como quisiera, especialmente porque decidieron molestarme esta mañana. Toda esta charla la deberían estar teniendo con Julie, con la persona que actuó mal, no yo. De todos modos, después de que terminé de gritarles, mi mamá estaba llorando tan fuerte que mi papá simplemente me dijo que nunca quería volver a hablar conmigo, porque era una hija horrible por hacer llorar así a mi propia madre, que me dio la vida. Pero no me importa. Pueden creer que estoy loca. Yo sé que no lo estoy, y eso es suficiente para mí. Si hay un par de locos son mis padres. Aunque mi hermana tampoco está muy cuerda si debo ser sincera. Actualización 4. Ha pasado un mes desde mi última actualización, y no he estado en contacto con nadie de mi familia, ni con Julie, y definitivamente no con mis padres. Solo sé que ellos les están enviando dinero. En cuanto a mi futuro ex esposo, escuché de un par de personas que ahora está viviendo con sus padres. Una vez que se finalice el divorcio, planea mudarse a otro estado. Antes de que me lo pregunten, no sé qué va a hacer con su hijo. Para este momento, prácticamente todos nuestros amigos saben exactamente lo que pasó, y la mayoría de ellos han comenzado a excluirlo de sus vidas, al menos, la mayoría. Algunos no quieren involucrarse y están tratando de mantenerse neutrales. Todo lo que sé es que mi vida está volviendo a encaminarse lenta pero constantemente, y haré cualquier cosa para proteger mi paz ahora. No estoy exactamente feliz, pero al menos estoy tranquila, lo cual es una mejora respecto al mes pasado. Poco a poco, sé que volveré a ser feliz. Es decir, todo lo malo siempre termina, ¿no? Actualización 5. Tengo una actualización bastante reciente, porque ha habido algunos desarrollos que quizás ustedes quieran conocer. Así que no voy a dejarlo sin enterarse. Mi hermana ha perdido el embarazo y me ha estado culpando a mí, porque según ella lo perdió por todo el estrés que le he causado. Mis padres también están en esa misma cruzada.
Lo bueno es que no me están molestando directamente, sino que estas son noticias que me llegan a través de personas neutrales, entre comillas, que dicen no querer tomar partido, pero que de cierta forma lo están haciendo al acusarme de que he matado a un niño por mi orgullo. Me parece curioso, porque ninguno de ellos ha decidido aceptar a mi hermana en su casa. Así que, desde mi punto de vista, ellos también deberían ser culpables según sus propios estándares. Yo intenté ser una buena hermana con ella, ayudándola cuando pude, pero si ella me traiciona, entonces es lo mismo que cualquier extraña, ya no es mi responsabilidad. Si a ella le importaba su embarazo, no debería haberse acostado con el esposo de alguien, que casualmente era su hermana, o al menos haber usado protección. Nada de esto es normal en el mundo de fantasía en el que viven algunas personas, pero no me importa. Cuando las acusaciones vienen de personas tan irracionales como ellos, no vale la pena dedicarles tiempo. Actualización 6. Mi exesposo me contactó hace unas horas, y no creerán lo que tenía que decir. No me pidió que volviera. No hemos terminado en malos términos, entre comillas, por eso respondí. Él ha aceptado como un hombre que se equivocó, y al menos me ha facilitado el divorcio. Así que no guardo rencor. Aunque, más que nada, lo hago por mí misma. No vale la pena ocupar mi tiempo odiándolo o pensando en él de ninguna manera. Ningún infiel lo vale. Creo que lo que tenía que decirme es bastante interesante, porque básicamente me confirmó que mi hermana no estaba embarazada. Me llamó para decírmelo porque sabía que muchas personas estaban hablando mal de mí y que necesitaba saber la verdad. También se lo ha contado a esas personas. Lo sabe porque le estuvo pidiendo pruebas del embarazo y le pidió acompañarla a una cita médica en varias ocasiones, pero ella siempre fue bastante evasiva con eso. Finalmente, llegó la noticia de que lo perdió. Cuando él le pidió pruebas del embarazo, ella no tenía ninguna. Habló con mis padres, y ellos tampoco tenían ninguna. No hay pruebas de que haya tenido un embarazo o de que lo haya perdido. Simplemente, un día despertó y les comunicó a todos que había perdido al bebé. Así que ahí termina todo esto. Y así comienza el gran jódete que se llevan todos los que me han estado acusando de hacerle perder el bebé a mi hermana. Mis padres han intentado contactarme para reparar la relación, e incluso, han dejado de financiar a mi hermana ahora que no serán abuelos. Pero este gesto no me sirve de mucho, no me interesa lo que hagan ahora con mi hermana. Lo que quería era que me apoyaran, como haría cualquier padre con una hija que fue traicionada. Así que no, el jódete también es para ellos. Así que mi hermana perdió una hermana, una casa y mi ayuda por acostarse con mi esposo y fingir un embarazo. Y mis padres han perdido una hija por preferir un embarazo falso. Creo que los tres están listos para ir a Las Vegas y apostar, seguro que les irá muy bien.